Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta última jornada de la Semana Negra de Gijón del año 2021. Y como ya viene siendo tradicional hace unos cuantos años, vamos a empezar esta última jornada con la presentación de los informes sobre Colombia y los derechos humanos y la falta de derechos humanos, con la que solemos, ya os digo, hace tiempo iniciar el día de hoy. Solamente desde la organización agradeceros una vez más que estéis aquí, que elijáis este lugar para poner en conocimiento hechos que creo que deberían ser más conocidos y que espero que ahora, con todo este movimiento que hay en Colombia, pueda ponerse más en primer lugar lo que está sucediendo en este país. Ayer teníamos a un escritor colombiano exiliado en España, Gustavo Forero, que dirige… ¿Perdón? No, digo, a Gustavo Forero, el escritor que estaba ayer, sí, está exiliado en España, era el director de Medellín Negro y, bueno, ciertos problemas que os podéis imaginar no lo ha traído para acá. Javier coordina la mesa como suele suceder habitualmente y nosotros solamente deciros que adelante, que bien y que, bueno, que esperamos que el próximo año hablemos de cuánto montón de derechos se han recuperado, no de lo que desgraciadamente nos toca hablar casi todos los años. Pero creo que esto es una labor importante que os reconocemos y os agradecemos. Javier, todo tuyo. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a la gente de la Semana Negra que cada año dan un espacio para que la Delegación Internacional de Verificación del Estado de los Derechos Humanos en Colombia, que viajó este año en el mes de marzo, presente un informe que ya se presentó ante las autoridades asturianas y se está presentando en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y hoy lo presentamos en la Semana Negra de Gijón. Están aquí con nosotros en la mesa y agradecemos muchísimo su presencia. Es un honor que la compañera Lucía Muñoz Dalda de Unidas Podemos en el Congreso de España por las Islas Baleares nos acompañe, al igual que el compañero Manu Pineda de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, quien viajó a Colombia también en el mes de marzo y estuvo en varios territorios. Es representante además de la Unión Europea en las relaciones con Palestina, por lo cual digamos que está acostumbrado a lidiar con situaciones límite en temas de derechos humanos. Se encuentra también la compañera Natalia Gamarra de la Organización Ingeniería Sin Fronteras, que lleva varios años acompañando la visita internacional asturiana, la compañera Beatriz Meraz de la Asamblea Mosa Astur, que están justamente en estos días en su escuela feminista, en una experiencia muy importante de organización juvenil de base, con debates teóricos muy importantes en torno a la construcción de identidades. Y ya estamos, ¿no? Yo soy Javier Orozco, soy el coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos, soy colombiano por persecuciones contra mi sindicato, Central Unitaria de Trabajadores CUT. Estoy aquí hace bastantes años, sin embargo, volví de Colombia hace un mes y estamos muy agradecidos a la Semana Negra por este espacio. Saludamos de manera muy especial a Sol de Paz Pachacuti, la asociación que desde hace 21 años lleva el programa de acogida y las visitas internacionales, haciéndose cargo de una responsabilidad solidaria a nombre de la sociedad asturiana, al igual que de Jacqueline, compañera de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, que forma parte del grupo de acogida, que este año está en Asturias por persecuciones que atentan contra su vida. La compañera Jubitsa de la organización Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, integrante de la Fundación Forjando Cultura Caribe. El compañero Víctor del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en el suroccidente colombiano, el departamento del Cauca. La autoridad del pueblo Embera Dóvida de Selva, de la frontera entre Colombia y Panamá, un pueblo sometido al exterminio, al bloqueo y en estos días a un desplazamiento masivo. Es un pueblo del que quedan muy pocas personas, lengua, territorio propio, hace más de 8.000 años y los están sacando de allí, el compañero Jaime. Y por último César, periodista de organizaciones sociales de Colombia, quien tuvo que desplazarse a zona selvática y posteriormente a una ciudad en el suroccidente. Forman parte del grupo de personas acogidas por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia. Este equipo, junto con personas de organizaciones sociales que están aquí presentes, de la sociedad asturiana, y el compañero Carlos Meana, que ha acompañado varios años la visita internacional asturiana, estamos
muy agradecidos con su visita, con la acogida que nos dispensan y con la atención que a partir de este momento prestan al informe que empieza a presentar la diputada de Izquierda Unida, Unidas Podemos, en el Parlamento Español, Lucía Muñoz. ¿Hola? No. ¿No? ¿Ahora? Sí. Muchas gracias, Javier. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a todos y todas las que estáis aquí. Creo que en este país hay un movimiento por la solidaridad de Colombia muy fuerte y en un momento como el que está viviendo, que después del estallido se está visibilizando más, pero en el momento en el que nosotros viajamos ya se veía que la situación de violación sistemática de derechos humanos era absolutamente insostenible. No nos vimos venir tampoco lo que vendría después, pero realmente nos quedamos muy impactadas toda la delegación de todos los testimonios que recogimos en esos días. Ellos sí que estuvieron más por la parte rural, yo estuve únicamente en Bogotá y realmente, pues bueno, testimonios de víctimas de violencia policial, de desplazados de pueblos indígenas a las zonas urbanas. Después ya ellas profundizarán un poquito más. Yo sí quería explicar un poquito aquí cómo está, bueno, lo que más sé, ¿no? Yo soy portavoz en la Comisión de Exteriores del Congreso por Unidas Podemos y sí quiero trasladar un poco lo que estamos trabajando allá. Hace muy poquito se aprobó una proposición no de ley que fue impulsada por organizaciones sociales, que fueron las que nos plantearon un texto que en varios grupos parlamentarios pues, estuvimos negociando y lo acordamos así. Y ese texto pues, bueno, instaba al Gobierno a hacer una serie de acciones, ¿no? Pedíamos al Gobierno español, porque no podemos pedir al Gobierno colombiano que haga nada, pero sí que podemos pedir al Gobierno español que haga algo para que el Gobierno colombiano, ¿no? De alguna manera, establezca algún tipo de interlocución para que pare, ¿no? Esa violación sistemática de derechos humanos. Creo que la situación política y los intereses de los sectores más conservadores que hay en el Congreso hacen imposible la conciliación de intereses entre esa mayoría progresista que aprobó el texto y esos sectores más conservadores. Tenemos una derecha y una ultraderecha con una visión de la política exterior que lo que promueve es la defensa de unos intereses de las élites económicas y políticas, que en América Latina es muy claro, se está promoviendo una agenda reaccionaria sin ningún tipo de miramiento ni de, digamos, bueno, no se esconden y creo que ante eso es lo que puede frenar, digamos, esos intentos, ¿no? que llegan incluso a apoyar golpes de Estado, pues tiene que ser los pueblos de allá, ¿no? Esos pueblos hermanos, pues tienen que ver que aquí también pues, hay una solidaridad internacional que les apoya. Y eso es lo que vimos en Colombia. En Colombia la población había a un punto de decir aquí tenemos el nivel de represión es tan alto que necesitamos que se visibilice esto fuera de aquí para que el Gobierno se sienta realmente presionado. Entonces ese es un poco el ejercicio que estamos haciendo hoy aquí. Yo no me quiero extender más, quiero dejar hablar un poco a los compañeros, pero sí quería trasladar un poco que todo lo que se hace desde la sociedad civil de alguna manera nosotros intentamos trasladarlo a las instituciones y creo que bueno, al ser el socio minoritario de un gobierno en política exterior cuesta más pues bueno, hacer algún tipo de posicionamiento más contundente, pero creo que sí que estamos teniendo un peso, sobre todo porque si hay un movimiento social y una organización popular detrás, pues es todo muchísimo más fácil.
Así que nada más, creo que le toca a Manu Pineda, o ¿no? ¿A quién? ¿A Nati? Vale, pues dale, Nati. Muy bien. Pues efectivamente, como contaba nuestra compañera Lucía, antes de que ella llegara estuvimos haciendo un recorrido por los departamentos del Meta y también del Cauca y el Valle del Cauca. Y más allá de todo lo que nos han contado, desde cómo nos están cumpliendo los acuerdos de paz, una de las cosas en las que quería recalcar era cómo esto está afectando sobre todo a la población juvenil y a la niñez, que en todos los sitios las mujeres nos repetían que ellas no paren hijos para la guerra y, sin embargo, lo que sigue aumentando es el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes con la promesa de algún dinero por algún cambio de favor, por brindar información. Incluso llegamos a verlo en vivo de cómo están ahí espiando para pasar luego esos datos. Mismos familiares que están perteneciendo a guerrillas y a grupos paramilitares que convencen a sus familiares, a sus sobrinos, a sus hijos para que ingresen, y también con la comercialización y el consumo de sustancias y todo el aparato narcomilitar que se mueve allí, ¿no? O sea, a veces estos niños son reclutados directamente en las instituciones educativas y la familia no lo denuncian por miedo, los llevan fuera del territorio para que no puedan rescatarlos. Y claro, esto luego tiene consecuencias como que hay menores muriendo en bombardeos, ¿no? Que claro, luego el mismo ministro de Defensa estuvo defendiendo un ataque que fue apenas antes de que lleguemos, que fue el 2 de marzo, donde se calculan que más o menos 10 personas menores murieron en ese bombardeo, es que ni siquiera hay datos oficiales, y lo defiende por decir que esos niños iban a ser máquinas de guerra. Pero lo peor de todo es que más allá de esto, todo el colectivo juvenil se nota que está con una idea de no futuro, o sea, lo estamos viendo en las movilizaciones que están habiendo, y la violencia policial se centra sobre todo en jóvenes, en el grupo de 18 a 25 años. Tuvimos una audiencia con víctimas de violencia policial en el municipio de Soacha, donde nos compartieron varios datos, que esto solamente de 2020, solo en Bogotá, hubieron 592 casos de violencia policial, con 11 asesinatos y 6 abusos sexuales entre ellos, con una mayoría efectivamente a personas de 18 a 25 años, pero aparte de las violencias, de las agresiones físicas, hay muchísimos procedimientos arbitrarios, armadas de causas para quitar a los jóvenes de la calle, a jóvenes que están militando, que están peleando por alguna causa social. Se ve muchísimo daños oculares, se ha visto ahora en todas las protestas que ha habido. Y uno de los casos que nos contaron más cruel también es del incendio que hubo en el CAI de San Mateo, que es un centro de detención que había allí, donde por omisión del deber de auxilio, las 11 personas que estaban ahí detenidas se vieron envueltas en fuego y los mismos policías no dejaban que los familiares se acerquen a rescatar a las víctimas, y a lo largo de los días sucesivos murieron 8 personas, pero se fueron encontrando casos irregulares, como que uno de los cuerpos, que ni siquiera estaba tan quemado, tenía restos de tortura. Pero en esa misma audiencia conocimos a gente joven que está en primera línea, los escudos azules, que son jóvenes voluntarios que están en la primera línea de defensa. Pero claro, todos estos números que les estoy contando es que durante el paro lo único que han hecho fue aumentar. Es que ni siquiera hay tantos datos oficiales, podemos recoger lo que las asociaciones y grupos sociales nos cuentan, que es que desde que comenzaron las protestas han habido 3.486 casos de violencia policial. 3.400. De estas, 78 víctimas mortales, la gran mayoría jóvenes, estudiantes, que al no tener trabajo, no tener ni siquiera la posibilidad de ir a la universidad, con la falta de acceso a la educación pública que hay, es que están allí en primera línea luchando por su futuro y por los derechos que quieran. De estos también, lo dicho, se repiten que han habido 83 lesiones oculares y 1.832 detenciones arbitrarias de vuelta armado de causas, y es que es lo que más lógico que uno pueda pensar es que estén en esta protesta, es decir, el cierre de 2020, ya sea con pandemia o con no, pero sobre todo en el caso de Colombia, se situaron con un aumento anual de 2.790.000 pobres más, personas en pobreza extrema más de las que había en el año 2019. Así que, el resto de mis compañeros ya le irán adentrando de efectivamente cómo está esta situación. Por eso desde aquí el paro y todo lo que estamos viendo, la lucha continúa.
esperemos que toda esta represión acabe, que la intervención internacional y la visibilización haga algo por los compañeros y muchas gracias por su atención. Vamos con la compañera Beatriz. Bueno, yo quería hablar un poco sobre la violencia específica sobre las mujeres que hay en Colombia, porque ya Manu y acaba de hablar Natalia sobre la violencia más general, sobre jóvenes y sobre toda la población. Como Natalia ya os comentaba un poco sobre el paro que hubo, que empezó el 28 de abril, nosotras ya habíamos llegado de Colombia, pero lo seguimos muy de cerca y tristemente la Defensoría del Pueblo de Colombia solo durante el 28 de abril y el 21 de mayo tuvo 106 reportes de violencia basada en género y contra las mujeres y personas LGTBI. De esos 106 reportes, 23 eran casos de violencia sexual y esto fue un problema que nos contaron repetidas veces en Colombia, en distintas mujeres, en distintos departamentos. Nos hablaban de cómo la violencia policial afecta de una manera específica contra las mujeres. Por una parte, porque hay una falta de personal femenino en la policía, en los procesos de detención y custodia, y entonces en estos procesos las mujeres sufren no solo esa detención, sino actos vegetatorios y violencias sexuales. También hay muchas ONGs que reportan que la transgresión de los cuerpos femeninos por parte de todas las fuerzas públicas se está utilizando de una manera política como represión y como corrección estatal. También nos hablaban en este sentido mucho sobre la violencia ya no solo policial, sino de la violencia en la guerra en general que sufren las mujeres, porque al final, pues a todos, tanto a hombres como a mujeres, en una guerra como la que sufre Colombia durante tantos años, se les detiene, se les desaparecen, se les asesinan, pero las mujeres lo que les ocurre es que antes de llegar a esto también sufren una violencia sexual y unas agresiones sexuales, violaciones. Entonces es una de las mayores preocupaciones que nos contaban estando allí. La violencia sexual, además, tiene un alto grado de subregistro porque también nos dijeron y nos denunciaban en varias ocasiones la falta de confianza en el sistema. Nos llegaron a decir que cuando ibas a denunciar una violencia machista o una agresión sexual, la respuesta de la policía y de las fuerzas públicas era eso se arregla en casa, eso se arregla debajo de las sábanas. Entonces, obviamente, esto hace que la gente no tenga ningún tipo de confianza, que las mujeres no tengan confianza en quienes supuestamente les tienen que proteger. Entonces, bueno, eso por una parte, el gran problema que hay de machismo y de agresiones sexuales que sufren las mujeres en este contexto de guerra y que han sufrido en el paro específicamente. Y como tenemos poco tiempo, yo también quería hacer un guiño a la falta de implementación en los acuerdos de paz de las medidas de género. Manu hablará más sobre los acuerdos de paz, así que no me voy a expandir mucho, simplemente voy a decir que hubo una subcomisión de género en los acuerdos de paz para crear unas medidas. Nosotras tuvimos la oportunidad de estar con Victoria Sandino, que era la portavoz de esta subcomisión, pero los datos que tenemos son desgarradores porque en el último informe que sacó el Grupo de Género y Paz, de las 109 medidas que observaron si se estaban llevando a cabo, solo 28 se están implementando. Con lo cual, bueno, cabe preguntarse por qué tanto la juventud, como comentaba Natalia, como las mujeres son el foco central de violencia de este gobierno. Está claro que una de las razones es porque ven como el enemigo a todos aquellos colectivos que intenten hacer las cosas de otra manera
y que intenten cambiar la situación que está viviendo Colombia, pero es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque el sufrimiento es enorme. Y le doy paso ya a Manus para que acabes. Hola, buenas tardes, amigas y amigos. Quiero empezar agradeciendo en primer lugar a la organización Sol de Paz Pachacuti y a la misión asturiana el excelente trabajo que hacen. Yo he tenido oportunidad de participar en esta última misión, que es la misión número 17 de verificación de los derechos, del no respeto, porque al final, desgraciadamente, lo que hemos verificado allí es que se siguen vulnerando los derechos humanos y que se siguen incumpliendo los acuerdos de paz. 17 años llevando gente de aquí que pueden hacer observadores sobre el terreno y poder denunciar algo que han visto con sus propios ojos, que no lo han contado. También un trabajo que hace, que creo que es necesario poner en valor, que es que traen aquí a personas que están bajo peligro inminente de ser asesinadas por haber cometido el crimen de defender los derechos humanos y denunciar la vulneración de estos en su pueblo, y que el gobierno del uribismo, se llame Uribe o se llame Duque, el ejército, la policía y los paramilitares los asesinan. Y los traen aquí y llaman 129 colombianos y colombianas los que han traído aquí. A muchos de ellos les han salvado las vidas. Es verdad que algunos de ellos, cuando han vuelto, lo estaban esperando y lo han matado a la vuelta. Pero esto es un trabajo que salva vidas. No es un trabajo etéreo, no es un trabajo abstracto, no es una cosa así que no se sabe qué es. Esto salva vidas. Y en ese sentido quiero dar nuestra más fraternal bienvenida a los 5 amigos y amigas colombianos que están ahora mismo aquí con nosotros, porque han tenido que salir de allí, porque si no, los matan. Colombia, os agradezco los aplausos, pero tenemos poco tiempo, Colombia vive una guerra desde hace muchas décadas. Pero no una guerra entre unos y otros que se matan porque sí. Una guerra del narcotráfico y los grandes propietarios de la tierra, los grandes propietarios y las multinacionales contra el pueblo. Contra un pueblo que lo que quiere es vivir en paz y que los dejen tranquilos vivir en su tierra. Y para llevar a cabo esa tierra, los narcotraficantes y los grandes propietarios que inician las guerras pero que no mueren en ellas, utilizan como herramienta al ejército, a la policía, a los paramilitares y al propio gobierno. Estos hacen de herramientas, estos hacen de tropas, estos no mandan. Estos son las herramientas que utilizan los propietarios para robarle la tierra al pueblo, y aquel pueblo que no se deja robar la tierra los asesina. Y así, de este modo, el 1% de la población colombiana tiene el 80% de la tierra. Ese es el núcleo del conflicto que hay en Colombia. Una guerra que dura décadas. Una guerra que desangra al pueblo colombiano, que los mata. Después de 54 años de guerra entre este conglomerado mafioso y el pueblo, el campesinado, una guerrilla, la FARC, que era la base o quien ordenaba o quien organizaba determinados territorios, se llega a un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que es mucho más que un acuerdo de paz. Nosotros cuando hablamos de acuerdo de paz hablamos más bien de un alto el fuego para dejar de matar. No, esto era un tratado que movía los cimientos del Estado. Un tratado que, entre otras cosas, contenía una reforma rural agraria que atacaba al núcleo del conflicto. Ese tratado, esos acuerdos de paz, ya consiguió el narcoparamilitar expresidente Uribe que se llevara a cabo un referéndum contra ellos. Después vinieron las elecciones y ganó el títere de Uribe, que era el subpresidente Duque. Digo subpresidente porque el presidente real es Uribe. El subpresidente es una forma de caracterizarlo. Que en su campaña dijo abiertamente que haría trizas los acuerdos de paz. No se escondía. Él dijo que haría trizas los acuerdos de paz. Y eso es lo que ha hecho.
en cuanto ha llegado al Gobierno, ha saboteado de forma activa. Los acuerdos de paz no es que no se estén cumpliendo por dejadez, por desidia, por despiste o por falta de medios. Es una decisión deliberada y se está incumpliendo en todos los aspectos. En primer lugar, en cuanto a la reincorporación de los excombatientes. Para la reincorporación de los excombatientes habían previsto varios pasos. Uno de ellos era la amnistía a los excombatientes. Siguen habiendo 400 excombatientes en las cárceles. Otro era unos planes de desarrollo, unos programas de desarrollo que permitiría, o sea, un excombatiente no lo integras tú porque lo dices, tienes que permitirle integrarse y para eso tienes que permitirle poder vivir. Y para eso se crean unos programas de desarrollo o se prevén unos programas de desarrollo a los que se le da una cantidad de dinero ingente por parte de la comunidad internacional. La Unión Europea, con nuestros impuestos, ha aportado ahí en torno a 225 millones de euros. Que no se sabe a dónde están yendo. Lo que sí se sabe es que no están yendo a los programas de desarrollo. Cuando nosotros pedimos explicaciones, el Gobierno no da explicaciones, la Unión Europea dice esto se está aplicando bien, pero cuando decimos en qué se está aplicando nadie nos sabe contestar. Lo cierto es que nosotros vamos a los territorios de reincorporación y allí no está llegando nada más allá de 4 gallinas a una familia o 3 pollos a otra. Eso no son programas de desarrollo. En paralelo a esto, no basta con no amnistiar a todos los excombatientes, no basta con no llevar a cabo los programas de desarrollo, sino que lo están acribillando. Van ya más de 280 excombatientes, 280 firmantes de los acuerdos de paz asesinados por el uribismo, asesinados o por el ejército o por la policía o por los paramilitares, que son un pack. No se sabe cuándo te matan uno y cuándo te matan otro. No se sabe porque no siempre llevan el uniforme puesto. Al final son los mismos y están coordinados por los mismos y tienen los mismos objetivos. Otro de los aspectos que se está incumpliendo, la reforma rural integral a la que hacía referencia antes. A los campesinos se les ha robado en torno a 8 millones de hectáreas de su tierra, que equivale, si no me equivoco, como a más de 4 Asturias enteras. En la Constitución del 91 ya se creó una figura con la idea de facilitar la expropiación de tierra a los grandes terratenientes para devolvérsela a los campesinos. Esta figura se llama extinción del derecho de dominio. Bueno, pues el Gobierno de Duque está utilizando esa figura de forma perversa para, en vez de expropiarle la tierra a los terratenientes, lo que está utilizándola para echar a los campesinos de las pocas tierras que les quedan. Bien con la aplicación de esta figura, bien por la acción de los paramilitares que los amenazan y que si no se van los matan, bien con las presiones que lo obligan a vender a precios tirados e irse a una ciudad en la que no tienen nada que hacer. Y ese, como decía al principio, es el núcleo de este conflicto. Otro de los aspectos que se está incumpliendo es la representación de las víctimas. Según los acuerdos, las víctimas, 10 millones de víctimas reconocidas por el Gobierno, tenían que tener una representación directa en la Cámara de Representantes. Tenían que tener 16 escaños en la Cámara de Representantes. Esto no se está cumpliendo. Esto ahora, por una sentencia de un tribunal, se ha dicho, que se ha reconocido que se está incumpliendo y se le insta al Gobierno a cumplirlo. Pero de momento, después de 5 años de la firma de los acuerdos, sigue sin haberse cumplido. Las víctimas no están representadas en la Cámara de Representantes, como así recogía el Tratado de Paz. La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y la Comisión de la Verdad son dos figuras creadas por este acuerdo que son de una importancia vital. Se han devaluado a través de reformas legislativas llevadas a cabo después de la firma del acuerdo, en las que lo han dejado sin contenido a la Jurisdicción Especial por la Paz. Y en la Comisión de la Verdad, que era donde tenían que ir
todos los afectados, todos los implicados en el proceso, los guerrilleros, los paramilitares, los empresarios, los grandes propietarios, las grandes multinacionales, que son las que están detrás de todo este conflicto, las que se están beneficiando del robo de tierras, los narcotraficantes, los grandes políticos, los políticos importantes, de los cuales solo ha pasado el expresidente Santos para reconocer los crímenes del Estado y para señalar de forma clara al uribismo como responsable de todos estos crímenes. Él es el único que ha pasado, pero ni Uribe ni el resto del uribismo está pasando. No están cumpliendo, están incumpliendo el espíritu de la Comisión de la Verdad. Al final, los únicos que están yendo son los guerrilleros, porque son los que están apostando realmente por la paz, y los paramilitares que se quieren reinsertar. Es gravísimo esto, yo no sé cómo expresar la importancia que tiene este tema, pero si eso se lo cargan, se cargan el espíritu de los acuerdos de paz. En paralelo a esto, a los paramilitares no se les ha desarmado, la guerrilla, las FARC, han entregado su arma. Los paramilitares no han entregado su arma. ¿Y qué es lo que ha supuesto esto? Que las tierras que estaban en manos de los campesinos, que eran la base social de la FARC, ahora mismo están en manos de los paramilitares, que campan a su ancha, que llevan, como han comentado los compañeros y como nos comentaban las compañeras y compañeros que han venido ahora aquí, llevan a cabo todas las barbaridades del mundo con una impunidad absoluta. Aquí se están asesinando a líderes campesinos o a campesinos sin liderar nada por el simple hecho de reclamar que le den la tierra que le pertenece. Se le asesina en torno a 800 líderes y lideresas sociales, campesinos, sindicales asesinados desde la firma del acuerdo, y no se está persiguiendo a quienes lo asesinan, porque es que aquellos que tenían que perseguirlo están implicados en esos asesinatos. Otro de los temas que se está incumpliendo, el programa de erradicación de cultivos ilícitos, la coca, la María. Este acuerdo preveía que se iban a crear unos programas alternativos en el que erradicara su producción de coca o de María, pues se les facilitaría el tener cultivos alternativos a esto que les permitiera vivir. Eso no se le está dando nada, con lo cual, si a los que se han sumado voluntariamente a esos programas no se les facilita aquello que les corresponde, nadie se está sumando ya voluntariamente a ese programa. Y la alternativa que está dando el gobierno, el narcogobierno de Duque, es el fumigar con glifosato, creo que lo he dicho bien, ¿no? Que nunca me acuerdo del nombre, ¿no? Con glifosato, que es una sustancia absolutamente tóxica que donde la echan no es que se cargue la coca, es que perfora hasta las piedras. Entonces eso es absolutamente prohibido. En la Unión Europea está absolutamente prohibido el uso de eso. Pero Duque y su gobierno pueden hacer lo que les parezca oportuno. Acelero. El tema del ELN. Aquí se habían iniciado unas negociaciones con el ELN para llegar a un acuerdo de paz también con ellos. Ahora, ¿quién negocia con un gobierno que ha llevado a cabo, que ha firmado un acuerdo con el FARC y que mirar lo que está haciendo? Desde luego no inspiran confianza. Además, se creó un acuerdo que no conllevaba un alto el fuego. O sea, estaban negociando y a la vez se estaban matando en la sierra. En un momento dado se levantan de la mesa que se estaba llevando a cabo, lo mismo que las negociaciones de la FARC en La Habana. Se levantan de la mesa y dan instrucciones a que aquellos con los que estaban negociando media hora antes los detenga la Interpol. Le da órdenes el gobierno de Duque, ese mamarracho, le da órdenes al digno gobierno de Cuba de que detenga. ¿Pero qué se ha creído este tipo? Me ahorro deciros a dónde mandó el gobierno de Cuba a Duque. Pero el hecho es que eso ha supuesto, entre otras cosas, que al gobierno de Cuba lo han metido en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Nosotros seguiremos, por supuesto, trabajando, apoyando
ayudando en la medida de nuestras posibilidades para que se negocie con el ELN, sea en Cuba o sea donde sea, y además exigiremos que a Cuba, como patrocinador de los acuerdos, no se le persiga, sino que se le agradezca el trabajo que está haciendo por la paz. Brevemente, el paro nacional, ya lo ha explicado la compañera, el 28 de abril se convoca un paro nacional porque el Gobierno de Duque impone o proyecta un paquete neoliberal que viene a empobrecer mucho más a los trabajadores y a las clases populares, que viene, el paquete neoliberal su medida estrella era la reforma tributaria brutal, pero no solo eso, eran recortes en sanidad, en educación, en 1000 cosas. Pero es que además eso coincide con que aquella ilusión que generó los acuerdos de paz se transforma en frustración. Y era evidente, cuando estábamos nosotros allí, era evidente que la gente quería movilizarse por los acuerdos de paz. Y el paquete neoliberal es lo que hace que la gente empiece a movilizarse. El narcopresidente Duque inmediatamente da instrucciones para que el ejército y la policía, y no nombra a los paramilitares, pero iba implícito en el paquete, repriman a plomo a los manifestantes. Y eso hace Duque, y eso hace el ejército, eso hace la policía y eso hacen los paramilitares. Y empiezan a asesinar a chavales por el simple hecho de que se están movilizando de forma legítima contra una reforma antisocial. Y violando a mujeres en dependencias policiales. Y llevando a cabo desapariciones, que una desaparición en Colombia no es que se te pierde tu niño y lo buscas por ahí. Os recuerdo que en Colombia hay hornos crematorios que puso Duque para hacer desaparecer a los falsos positivos, que hacen que no aparezcan nunca. Pero es que además están apareciendo cabezas de aquellos a los que decapitan, o manifestantes que salen con la corbata, que es una forma que tienen los paramilitares de matar, que es que te rajan aquí y te sacan la lengua, como una forma específica de matar que tienen los paramilitares. Eso está pasando hoy, 1.500 detenidos, infinidad de heridos, no sé cuántos tuertos. Y sabéis qué pasa, porque en eso es lo que quiero aterrizar, discúlpame un minuto. Que nuestras instituciones que van por ahí dando lecciones de democracia, de derechos humanos, diciéndole a Venezuela que es una dictadura sanguinaria que se come a los niños crudos y diciendo que Arabia Saudí es un modelo de democracia, a lo que no hay que decirle, no hay que hacer nada, pues resulta que impide, por ejemplo, que al Parlamento Europeo podamos llevar un punto sobre la situación en Colombia. No hemos sido capaces de que en el Parlamento Europeo se discuta sobre esto. Ahora sí, podemos discutir sobre si en Hong Kong se cerró un periódico o sobre si en Caracas hay una señora mayor que está fumando más de la cuenta y ahí te llevan a cabo una condena sobre Venezuela por este motivo. Tenemos una institución europea, sobre todo el Parlamento Europeo, que es cómplice, cuando no impulsor, de todas estas medidas. Y tenemos que decirlo, a mí me duele porque soy parte del Parlamento Europeo. Pero allí no se me permite hablar de esto y tengo que decirlo aquí. Y tengo que decir a vosotros que es necesario que nos movilicemos, que nos organicemos, que no nos cansemos nunca de trabajar en la defensa de los derechos humanos. En Colombia, en Palestina, en el Sáhara, donde sea necesario. Ahora mismo estamos hablando de esto y os decimos, nuestros hermanos colombianos necesitan nuestra solidaridad. Y una solidaridad activa, no solo colgar una fotito en el Twitter o en el Facebook, que también, pero es necesario las concentraciones. Necesario las concentraciones delante de las instituciones, para presionar a las instituciones a que se pongan del lado de las víctimas en vez de los verdugos. Disculpa si me he pasado, muchísimas gracias por la paciencia y aquí estamos para contestar lo que nos digáis. Gracias. Con las intervenciones que han hecho las personas que han formado parte de la 17ª delegación asturiana, quedaría solo por compartir que el gobierno colombiano está logrando desmontar el Estado de Derecho que ha costado tantísimo allí. Este Estado de Derecho está siendo desmontado y vamos camino a una suerte de dictadura civil. El gobierno de Iván Duque ha logrado tomar la justicia, tener fiscal de bolsillo, cooptar los aparatos de control como la Procuraduría General, que debe controlar a los funcionarios públicos, incluidos los que están en el alto gobierno, han logrado cooptar organismos como la Contraloría General de la República, han logrado literalmente desmontar
gran parte de la justicia penal ordinaria para que los militares sean juzgados entre militares a través de la justicia penal militar y que los policías sean juzgados por militares, con lo cual los niveles de impunidad con lo que gozan estos personajes es gigantesco, porque existe la solidaridad de cuerpo, se juzgan entre ellos. Adicionalmente, Colombia tiene récords de infamia que queremos compartir. Colombia, país más peligroso del mundo para quienes defienden el medio ambiente. Colombia, país con más víctimas de desaparición forzada de personas. Colombia con más desplazados internos del mundo, datos de ACNUR de apenas hace unos meses. Colombia, país del mundo con más víctimas de minas antipersona, datos de Cruz Roja. País con más ejecuciones extrajudiciales en el mundo en el último periodo, más de 6.400 personas. País con más niveles de tortura, trato cruel, inhumano y degradante en las cárceles, donde hay una cifra superior a 4.000 personas detenidas por motivos políticos. Colombia busca entre 80 y 120.000 personas desaparecidas. Hay una comisión que está siendo apoyada desde Asturias en una búsqueda urgente, muy lenta, pero que empieza a dar resultados para que algunas de esas personas, algunos de esos familiares, encuentren a personas que están en lo que llaman aquí las cunetas, en fosas comunes, o simplemente pasaron por hornos crematorios y no se van a encontrar nunca en la frontera con Venezuela, en la época del Iguano, un jefe paramilitar que operó hasta hace unos años en esta región. Colombia, hoy por hoy, es el país de América con niveles de brutalidad policial más altos en la represión de la movilización social. Colombia, hoy por hoy, sigue siendo uno de los países del mundo con más violencia antisindical. Más de 3.170 personas de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, de la cual soy uno de los sobrevivientes fundadores, han sido asesinados, por lo cual la OIT, en la misión anual que terminó en el mes de mayo, volvió a meter a Colombia en lo que llaman la lista negra, junto con Camboya, junto con algunos países de África y otros países en donde los ataques a la dirigencia sindical son terribles. Es necesario decir que la responsabilidad es totalmente del Estado colombiano, puesto que es un Estado que Europa y España reconocen como democrático. Debe la autoridad civil, la jefatura de Estado, que dirige la fuerza pública, responder por sus crímenes, por sus desmanes, y debe meter en cintura y aplicar la legislación penal colombiana, que es profusa. No es una ausencia de normas, es una impunidad absoluta estructural derivada del uso de la violencia de manera histórica para acaparar tierras, poder político, poderío militar, poder económico. Y en esa alianza perversa de uso de la violencia para hacer dinero se han juntado los viejos ricos terratenientes, los viejos banqueros y los nuevos ricos que son los narcotraficantes, todos ellos sin escrúpulos a la hora de atacar a la población civil. Siendo el Estado colombiano el responsable directo de estos niveles de barbarie, de deshumanización absolutamente increíbles, desde luego que no podemos decir como conclusión de esta mesa nada más que en Colombia no hay paz, que no se están cumpliendo los acuerdos y que no hay unos espacios de diálogo habilitados entre la sociedad civil movilizada y las organizaciones del gobierno para encontrar soluciones a temas tan sencillos como la salud pública, el derecho a educarse, el derecho a comer, o que circunstancias como que el carbón que llega al puerto del Musel, de la mano de BHP Billington, de Anglo American, de Strata, carbón que llega a este puerto que está aquí enfrente nuestro y que aquí se quema a altísimos costos porque hay que ver el recibo de la energía y cómo las eléctricas abusan de la población aquí. Ese carbón en Colombia sale a precio de mierda de pollo porque ya no pagan ni el hueco que dejan, en donde mueren de hambre los pueblos indígenas de La Guajira, del Cesar en la frontera con Venezuela, porque allí dejan miseria y destrucción y aquí una factura de luz impagable. Algo pasa por el camino en el tráfico de bienes, en el tráfico de energía, en el tráfico, al final, de los derechos humanos puestos por debajo como valor de lo que son las empresas multinacionales. Y quería terminar con esto. Nuestro país, que en este momento lleva 80 días de movilización, con una juventud que pone la vida en la calle, con niños y jóvenes asesinados en la primera línea de resistencia, que son reemplazados por sus madres, con un escudo de plástico o de hojalata diciendo: mataron a mi hijo, aquí estoy yo en la primera línea en reemplazo de él, me van a matar también. Y lo hacen. Le pregunto entonces a este auditorio, de manera retórica, de manera extensa, a las instituciones de Europa, ¿cuándo van a aplicar las cláusulas de derechos humanos contenidas en los tratados de libre comercio que Colombia firmó con la Unión Europea
bajo las condiciones de que no se iban a hacer negocios encima de charcos de sangre, de que se respetarían derechos laborales mínimos y el derecho de la gente a defender sus territorios, como pasa con los pueblos indígenas sometidos al borde del exterminio. España tiene mucho que decir ahí. España tiene también un tratado de libre comercio con Colombia, con cláusulas de derechos humanos, que son exigibles, que son habilitantes, que podrían poner las cosas a otro nivel. Diría, finalmente, el programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia, que ha permitido acoger a lo largo de 21 años a 129 personas, goza de un apoyo social importante, sin el cual no hubiera sido posible esta acción solidaria de Asturias, porque si hubieran puesto los negocios sobre la acción exterior, defensiva, protectora de los derechos humanos, gracias a Sol de Paz, a la coordinadora de ONGs, a Ecologistas en Acción, a Ingeniería Sin Fronteras, a Comisiones Obreras, a UGT, a la Corriente Sindical, a SUATEA, a Amnistía Internacional, a la Comité de Solidaridad con América Latina, a la Asamblea Mosa de Asturias, al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, al Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias, a la misma Agencia de Cooperación y a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha permitido en una confluencia muy novedosa y pionera en España que una autonomía pequeña como Asturias pueda hacer acciones de envergadura en materia de política exterior para proteger la defensa de los derechos humanos de organizaciones colombianas que escogen los casos de la gente que viene a acogerse aquí, como son el sindicato más perseguido del mundo, CUT Colombia, escoge casos de su dirigencia sindical para enviar, como es la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el colectivo José Alvear Restrepo de abogados, la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria Andas, el Coordinador Nacional Agrario, la Federación Agraria de CUT Pensuagro, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Sepan ustedes que este informe asturiano que se hizo esta visita de este mes de marzo tendrá el año entrante una versión número 18. El gobierno colombiano ya no quiere la vigilancia internacional, de hecho quiso que Naciones Unidas se fuera este mismo año. Asturias volverá en el 2022 con una delegación propia, con el Parlamento Europeo, ojalá con instituciones de Gijón, de la Junta General y del Gobierno asturiano a verificar derechos humanos. La Comisión Interamericana pudo ir con una enorme presión internacional para que lo permitiera hace menos de un mes. Sus conclusiones están en las redes, están en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Asturias volverá en el 2022 a expresar de nuevo su solidaridad en el terreno, a acoger gente en peligro y a presentar en la Semana Negra un nuevo informe que ojalá, como decía Ángel de la Calle ahora, sea un informe diferente. No permitiremos, a costo de la vida, que Colombia sea el Israel de Sudamérica, desde el que se agrede a Venezuela, a Cuba, o como lo hicieron en Haití con oficiales de la tropa colombiana asesinando a su presidente en su casa. Nosotros somos un pueblo muy digno, muy valiente, muy organizado, pero no somos matones de barrio a las órdenes de Estados Unidos para andar agrediendo a países hermanos. Asturias, muchísimas gracias por su solidaridad y queda abierto este informe al escrutinio de ustedes. Muchas gracias. Tenéis la palabra. Escúcheme, no sé la gente de la organización si tiene un micrófono, ¿cómo se hace? Hay una petición. Estoy hasta las narices, por decir cierta cosa, Bueno, primero de todo, gracias, Fondes. Bueno, fue castellano porque, a ver, Javier se entiende asturiano, pero hay personas aquí que son de fuera. Entonces, bueno, tendré que hablar castellano, que no es mi lengua, pero bueno. Entonces, yo estoy asustada, estoy espantada, estoy horrorizada, porque por Javier sabía algunas cosas, pero por este compañero, perdona, no sé tu nombre, Marcos. Todo lo que estuviste diciendo y toda la información, una de las cosas que me dejó espantada fue, porque esto me recordó a Hitler, vamos, que se hayan fabricado crematorios
para quemar a la gente. Esto resulta algo espantoso, increíble en el siglo XXI, ¿no? Esto me parece algo incalificable. Pero una de las cosas que me sorprende, aparte de la pasividad, de que, bueno, la gente, las mujeres estas, madres de los hijos e hijas, que los matan y que ya se ponen delante para defender y todo esto, además de la imposibilidad de estas personas jóvenes que por no poder posiblemente abonar tasas en la universidad, luchan para defender su país y acaban muriendo. Además de todo esto, lo que yo me quedo espantada, horrorizada y denunciando como una persona, bueno, una persona de aquí, una asturiana, como yo como europea, y estoy orgullosa de ser europea y asturiana. Entonces, ¿qué pasa? Que Europa, o sea, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, no hay nada que pueda hacer, evitar, controlar, prohibir que se pueda continuar con esta total y absoluta impunidad, desde matar a las personas, desde apoderarse de las tierras, desde los abusos sexuales. O sea, toda esta impunidad con la que está funcionando, porque si ya funcionaba de esta manera Uribe, hoy continúa funcionando Iván Duque. Entonces, yo digo que cómo puede ser que continúe de una manera tan continua. Yo hace unos par de semanas vi a Javier en la calle y me presentó a 3 personas que acababan de llegar de Colombia refugiadas. Entonces yo dije, otros más, que no me importa, bienvenidos a Asturias. O como decimos en Asturias, a Fallaibos. Pero no porque vengan, y no me importa que vengan aquí, sino el por qué tienen que venir aquí. ¿Por qué están siempre rezándose? ¿Por qué continúa sucediendo esto? Y lo que tú decías, Javier, en Haití matan a un presidente. En Colombia está la situación que cada vez la tenéis peor. Faltan alimentos, seguramente, faltan medicinas. No sé cómo será la situación de las vacunas. ¿Cómo será la escolaridad? También me gustaría saber si hay escolaridad en condiciones. Posiblemente no. La universidad, ¿quién va a la universidad? ¿Y cómo continúa esto sucediendo allí? En Venezuela lo otro. En Cuba ahora la gente reclama alimentos y medicinas. ¿Qué sucede en Latinoamérica? ¿Por qué las cosas están de esta manera? Y bueno, muchas gracias por la información. Bienvenidos y bienvenidas todos los colombianos y colombianas que no tienen otra solución que venir aquí como asturiano y asturiana. Os acojo con los brazos abiertos. Muchas gracias, Elena. Seguimos escuchando opiniones. Hola. ¿No hay más preguntas? Sí, hay alguien más. Bueno, yo quería preguntaros cómo entendéis la intervención yanqui, del imperio yanqui, en los países panamericanos, como están interviniendo en Cuba, en Colombia, en Venezuela. ¿Qué opinión tenéis de esa intervención yanqui, del imperio yanqui, en esos países? Creo que solo tenemos 2 minutos para contestar, 3 tal vez, porque a las 7 se acaba la actividad. Vale, bueno, pues rápidamente, la compañera ha hecho una pregunta que sí que puedo responder, que es la de qué está haciendo Naciones Unidas en Colombia, ¿no? Cuando estuvimos allá tuvimos una reunión con el delegado de la ONU de Derechos Humanos y sorprendente, a mí me sorprendió que verdaderamente Naciones Unidas sí está haciendo un trabajo muy importante en Colombia, a diferencia del trabajo que se hace en otros países. Allá es de las instituciones más respetadas por el pueblo colombiano. Y incluso, bueno, esto no sé si se puede contar, yo creo que sí,
le pusimos en conocimiento de un caso concreto, de una persona concreta que estaba amenazada y ipsofácticamente pues nos dijeron vamos a ponerle un esquema de seguridad por parte de Naciones Unidas, ¿no? O sea, que realmente sí que están haciendo un trabajo, digamos, con unos recursos bastante limitados, pero yo me quedé bastante satisfecha, ¿no? ¿Verdad, Javier?, con esa reunión y con esa respuesta tan inmediata a un problema que era urgente, absolutamente urgente, muy concreto y muy… sí que nos dijeron que, bueno, que no tenían muchos medios para saber, para llegar a conocer realmente la situación en todo el territorio colombiano, porque es un territorio muy complicado, muy complejo y no tienen recursos, pero sí van tirando de otras organizaciones que sí que llegan y entonces hacen unos informes e intentan actuar de una manera que el pueblo colombiano sí que reconoce, a diferencia de otras instituciones colombianas que son absolutamente, digamos, que no tienen la confianza del pueblo. Naciones Unidas sí que la tiene. Si quiere… Sí, bueno, voy a intentar, creo que tengo 1 minuto y medio así para responder. En parte a la compañera, en parte al compañero, porque aunque él ha preguntado directamente por Venezuela y Cuba, la compañera también ha hecho referencia, diciendo qué pasa en América Latina. Creo que son la antítesis de las situaciones. Colombia actúa, viola los derechos humanos, asesina, masacra con absoluta impunidad porque está protegida por el matón de la clase, mientras que Cuba y Venezuela se preocupan por sus pueblos, llevan a cabo políticas sociales, ponen los recursos naturales al servicio de su pueblo y por eso están sufriendo sanciones, guerra de todo tipo, lawfare, guerra económica y de todo. Porque aquí, al final, lo que impera en las relaciones internacionales no es la justicia, no es la apuesta por los derechos humanos. Tenemos una ONU que, aunque es necesaria, está totalmente devaluada porque no hay mecanismos democráticos y al final Estados Unidos veta cualquier sanción, cualquier medida punitiva contra sus protegidos, como hace con Israel, con Arabia Saudí y con todos los que vulneran los derechos humanos. Y podemos ver ahora cómo a Cuba se le está haciendo una campaña mediática a la que se están sumando los mercenarios mediáticos también, no solamente los mercenarios con pistolas, sino aquellos que disparan con la palabra, utilizando los medios de sus patronos para intentar desestabilizar, cuando allí lo que ha habido es unas movilizaciones de un pueblo que tiene problemas. Lo que pasa es que a Cuba no se le persigue por los problemas o por el error, precisamente a Cuba se le persigue por su acierto a la hora de crear vacunas, por su acierto a la hora de enviar médicos y personal sanitario incluso a la Unión Europea, por su acierto en sacar a la gente de la pobreza y convertir lo que fue un casino de Estados Unidos en un ejemplo de dignidad acosada. Por eso se le persigue a Cuba y a Venezuela y por eso se le pasa la mano por el lomo al narcoestado, al narcogobierno colombiano. Disculpa que no me pueda extender más, me hubiera gustado tener mucho más tiempo para esto, pero creo que me he pasado el tiempo, ¿verdad? Sí, bueno. De nuestra parte, en este minuto que queda, queremos, como parte del colectivo de colombianos, colombianas refugiados en Asturias, destacar de manera muy especial el activismo permanente del compañero Javier Arjona en el internacionalismo por Palestina, por Colombia, por los pueblos indígenas, por tantísimos pueblos del mundo marginados. Tocayo es un auténtico ejemplo también para la gente luchadora colombiana. Ana y Daniel. Personas, grandes personas que están haciendo de Asturias una región especialmente solidaria y por eso la gente colombiana que con gratitud hemos presentado este informe y esta solidaridad que recibimos, no nos vamos de aquí sin decir que también Palestina, el pueblo saharaui y tantos otros pueblos del mundo hoy por hoy no tienen voz aquí, pero están, como decíamos, aquí cuando inició la Semana Negra, en nuestro pensamiento, en nuestra acción internacional, en estos escenarios en los que podemos decir cosas que en el Parlamento Europeo, español o en nuestras organizaciones a veces no se puede, en unos lados por las urgencias, pero casi siempre en las instituciones por interés económico. Que las multinacionales no tienen bozal, no tienen fronteras, no tienen control, pero nuestros pueblos aún tienen autonomías, soberanías y capacidad para resistir. Eso en el caso colombiano no se puede perder. Quédense con un mensaje, por favor.
Si en Colombia la dignidad, la lucha por la vida es derrotada, corre peligro la paz de nuestra América, porque van a agredir a países centroamericanos y van a extender la guerra sucia colombiana sobre el área andino-amazónica, con enorme peligro ya no solo para Cuba, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Venezuela, Bolivia, Argentina. Puede haber, y no exagero, un problema de marca mundial, porque rusos y chinos han advertido, si rompen a Venezuela va a haber respuesta internacional. Irán ha dicho lo mismo y nosotros decimos paz, por favor, ayúdenos a resolver el problema colombiano que se está convirtiendo en el matón del barrio y vamos organizando las cosas según cada pueblo quiera, porque creemos que los pueblos son soberanos para determinar su futuro y personas como ustedes con la independencia suficiente para acompañar solidariamente lo que les parezca, en este caso la vida, la protección de los pueblos y desde luego la soberanía nacional colombiana pisoteada. Muchísimas gracias por recibirnos, por escucharnos.